Decía que la clase anterior hicimos todo una apuesta de lo que es diabetes en cuanto a su diagnóstico, epidemiología, fisiopatología, tipos de diabetes, etcétera. Y habíamos dejado, porque la verdad que es mucho, el tratamiento para abordarlo ahora con algunos puntos principales muy importantes. A ver, tengo dos chats. ¿Qué me están diciendo estos chats? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Sí puedo grabar, sí, ya puse para grabar. Bueno, como habíamos hablado al principio del curso, ¿qué eran los objetivos terapéuticos? ¿Se acuerdan? Y habíamos dicho que para enfermedades crónicas, el objetivo terapéutico debe ser disminuir la morbimortalidad. Si no, no tiene sentido. Primer objetivo, primer y gran objetivo, disminuir la morbimortalidad. Eh, por favor, acuérdense de apagar los micrófonos. Bien, mutearse. Cualquier cosa, si quieren preguntar algo sobre el tema, lo activa. Y en diabetes, por supuesto, enfermedad crónica no escapa a eso. Pero sin embargo, para lograr ese objetivo, eh, tengo que poner en juego herramientas o estrategias farmacológicas y no farmacológicas. De las no farmacológicas ya hablamos sobre la dieta y la actividad física, eso está muy claro, que lo debe hacer toda persona, no solamente las personas enfermas, y aquellas que están enfermas más aún. Y en cuanto a las estrategias farmacológicas, bueno, ahí está bien, nosotros vamos a dar un fármaco, pero ¿cómo vamos a saber si ese fármaco en realidad va a prolongar la vida de la persona? ¿Sí? Sabemos que los ensayos clínicos que se han hecho sobre su fármaco han demostrado, pero acuérdense que los ensayos clínicos son limitados a un grupo y que no abarca toda la población, ¿sí? Por supuesto que son lo más representativo posible, pero no abarca toda la población. Entonces, ¿cómo vamos a ir viendo que el fármaco que nosotros vamos a usar o las medidas no farmacológicas, porque también están incluidas, van haciendo el efecto que creemos nosotros o que queremos para que en definitiva disminuya esa mortalidad? Cuando vimos hipertensión arterial, hablamos de que alcanzar el objetivo era mantener una presión arterial, ¿sí?, por debajo de 140/90 y en lo posible por debajo de 130/80. ¿Está? Entonces, mientras que nosotros mantengamos los valores de esa presión arterial en esos niveles, digamos que estamos haciendo las cosas para tratar de disminuir la mortalidad y las complicaciones. No hay otro método en hipertensión arterial más que ese. Por supuesto, además le vamos haciendo los controles al paciente cada 6 meses o cada un año, por ejemplo, ecocardiografía, para ver si no ha habido crecimiento del ventrículo. El lípido, fundamental, fundamental, los lípidos. Paralelamente vamos testeando esos marcadores de riesgo, la relación HDL triglicérido, HDL colesterol. En el hipertenso, la microalbuminuria, ¿se acuerdan? Que también tenemos la nefropatía hipertensiva. En el diabético, más aún que los diabéticos, muchos son hipertensos, muchos diabéticos son hipertensos. Por supuesto que vamos a seguirle haciendo ese mismo control que le hacíamos a los hipertensos. Pero aparte del diabético, vamos a controlarlos, vamos a seguirlos, vamos a monitorizarlos
con otros parámetros, tampoco que sean muchos parámetros, es con la hemoglobina glicosilada. Ese es el parámetro que vamos a tomar para verificar si estamos llevando un tratamiento correcto. Porque para teóricamente alcanzar ese gran objetivo de disminuir la morbimortalidad en los diabéticos, tenemos que mantener una hemoglobina glicosilada menor o igual a 7%. Ideal. Sabemos que por diagnóstico en los laboratorios certificados, que ya dijimos que acá no se hace, la hemoglobina glicosilada mayor a 6,5% es diagnóstico de diabetes. Sin embargo, el objetivo terapéutico que nos ponemos es tenerla como mínimo menor o igual a 7%. Ya vamos a ver más adelante ahora que ese objetivo no podemos ponerlo en todos los pacientes. No todos los pacientes los podemos someter a ese objetivo. Ya vamos a explicar por qué. Pero sí sería el ideal, sobre todo en pacientes jóvenes con larga expectativa de vida, instruidos, colaboradores, o sea, que se controlan, que hacen la actividad física, la dieta. En esos pacientes, sí o sí, nos tenemos que poner como objetivo una hemoglobina glicosilada menor o igual a 7% en los controles que le hacemos cada 3 o cada 6 meses. ¿Y por qué me estiré a 6 meses ahora? Porque si yo tengo como mínimo en un año que le hago al paciente cada 3 meses los controles y todos los tengo por debajo de 7, por ahí puedo hacer un permitido, digamos, de tomarle el control cada 6 meses de la hemoglobina glicosilada. ¿Bien? Pero por supuesto, al principio del tratamiento siempre es cada 3 meses. Entonces, el objetivo primordial es disminuir la mortalidad, pero el objetivo terapéutico con mis fármacos asociado con la actividad física y la dieta es lograr una hemoglobina glicosilada menor o igual al 7%. Pero en el diabético, aparte, no es solamente la hemoglobina glicosilada. También tenemos que alcanzar el objetivo de tener controlada la presión arterial, igual que el hipertenso, y de tener controlados los lípidos, igual que el hipertenso. Porque nosotros ya sabemos que el diabético tipo 2 tiene ya, cuando se le hace el diagnóstico, el mismo riesgo que un paciente no diabético que ya tuvo un infarto para hacer un evento cardiovascular. O sea que el diabético de entrada, cuando le hacemos el diagnóstico al diabético tipo 2, ya es un paciente con alto riesgo cardiovascular. Por lo tanto, deberíamos usar estatinas como mínimo a bajas dosis, con las dosis mínimas, 10 miligramos de atorvastatina, por ejemplo, o 20 miligramos de simvastatina, o 10 miligramos de rosuvastatina. Entonces, en el diabético tengo que tener 3 parámetros para monitorear un buen control: hemoglobina glicosilada, presión arterial y lípidos sanguíneos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. De todas formas, siempre hay un
una ventaja o una desventaja, y la vida no es blanco y negro, sino un espectro de grises. A nivel mundial y estadísticamente, solamente entre un 18 y un 20% de los pacientes diabéticos tipo 2 alcanza a controlar estos tres parámetros: hemoglobina glicosilada, presión arterial y lípidos sanguíneos. A veces te controla muy bien la glicosilada, pero los lípidos y la presión siguen descontrolados. O a veces te viene con un buen control del lípido, pero la hemoglobina glicosilada está en 9%, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que para colmo tenemos esa adversidad de luchar para mantener los tres parámetros estos en un nivel óptimo. Ahora, este cuadro que tenemos acá habla de la potencia terapéutica de cada uno de estos grupos farmacológicos para disminuir la hemoglobina glicosilada. Entonces, cuando yo selecciono un grupo farmacológico para el tratamiento de la diabetes tipo 2, ¿en qué me baso? ¿En qué me basaba también? ¿En qué me baso y en qué me basaba? ¿Por qué en qué me basaba? Porque hasta que salieron los grandes estudios de disminución de la mortalidad, era esto lo top. La potencia para reducir la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, el cambio del estilo de vida. Fíjense en ustedes, reduce entre el 1 al 2%, esto ya lo hablamos el otro día, la hemoglobina glicosilada. Quiere decir que un paciente, si yo le hago el diagnóstico y tengo una hemoglobina glicosilada de 8, si cambia el estilo de vida, dieta, actividad física, dejar de fumar, bajar de peso, etc., me puede bajar con solamente el cambio de estilo de vida la hemoglobina 2 puntos, o sea que me la baja de 8 a 6. Me la pone normal, fíjense, espectacular. Y de hecho esto lo demostró el estudio UKPDS, de las siglas United Kingdom, UK de Reino Unido, de diabéticos tipo 2. Ese estudio comparó diabéticos tipo 2 solo con dieta, con metformina, con sulfonilureas, y los cambios en el estilo de vida, perdón, con cambios en el estilo de vida, los cambios en el estilo de vida disminuyeron mucho más que metformina sola y o que sulfonilureas solas. O sea, eso está comprobado. La metformina, un máximo de reducción de hemoglobina glicosilada de hasta 1,5%. Pero está claramente comprobado que por más que pongamos metformina, alfa agonistas GLP-1 e insulina, por ejemplo, ahí estoy haciendo una triple terapia y no hago los cambios en el estilo de vida, siguen los valores altos y el paciente sigue necesitando aumentar las dosis de insulina, con todo lo que ello acarrea, con todo lo que ello acarrea. Entonces, en el pasado, esto era lo único que había, la potencia para reducir la hemoglobina glicosilada. Pero en la actualidad, ya hay grupos como los inhibidores, como los agonistas del GLP-1 y los inhibidores de la recaptación de glucosa, que sin embargo, miren la poca potencia para reducir la hemoglobina glicosilada que tienen, pero disminuyen la mortalidad. Pero en pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca. No todos los diabéticos tienen insuficiencia cardíaca. Y además, los inhibidores no se usan en monoterapia. Generalmente se usan después de haber intentado con, por supuesto, cambio del estilo de vida, metformina con sulfonilureas
o metformina con inhibidores de la dipeptidasa, y recién ahí sumamos un tercer fármaco y dependiendo del paciente, porque no todos los pacientes categorizan, para darle un inhibidor de la recaptación de glucosa o para agregarle un agonista del GLP-1. Estos dos realmente han demostrado reducir la morbimortalidad en grandes ensayos clínicos. Entonces, a la hora de seleccionar fármacos, tenemos en cuenta la potencia para reducir la hemoglobina glicosilada, pero también ahora tenemos que tener en cuenta fármacos que reduzcan la morbimortalidad. El tema que para esos fármacos son caros y no están cubiertos al 100% en los planes de diabetes y de acuerdo a la Ley Nacional de Diabetes en Argentina, como lo están la insulina, la metformina y las sulfonilureas. Bien. Entonces, fíjense en que para llegar a la reducción de las complicaciones de la diabetes, y las complicaciones son las que llevan a la mortalidad, la base de todo este tratamiento es la modificación de los estilos de vida. Indiscutible. Ya demostrado, archidemostrado, que los cambios en el estilo de vida son incluso superiores a los fármacos para bajar la hemoglobina glicosilada. Y por supuesto, para evitar las complicaciones. A esto le sumamos un manejo óptimo de la glucemia. ¿Y cómo controlamos ese manejo óptimo de la glucemia? En el pasado, y todavía seguimos usando, la hemoglobina glicosilada. Pero ahora se nos ha sumado otra manera de control, que es el tiempo en rango de la glucosa, que ya vamos a hablar en un rato. Control de la presión arterial, todo lo que ya les estuvimos hablando recién. Control de la presión arterial, control de los lípidos sanguíneos y, por supuesto, usando fármacos con cardioprotección y renoprotección, que en definitiva colaboran, por supuesto, en disminuir la morbimortalidad. Cardioprotección evita llegar a insuficiencia cardíaca, tener un evento cardiovascular, una ACV, porque acá dice cardiovascular. En el cardio está la insuficiencia cardíaca y el infarto cardíaco, pero el infarto cardíaco corresponde a lo vascular, ¿no es cierto? Y en lo vascular están las coronarias y están las arterias cerebrales, las mesentéricas, miembros inferiores, etc. Y por supuesto, la enfermedad renal. Entonces, no todos los fármacos que conocemos, que hemos visto en la tabla anterior, ¿sí?, tienen las propiedades de proteger el corazón y los riñones. Además, el tema es el precio de estas drogas. Casi el mismo cuadrito de recién, donde volvemos con los pilares, estos serían los pilares, ¿no?, los pilares fundamentales del tratamiento farmacológico de protección cardiovascular en diabetes tipo 2. Perfecto. Acá, en este cuadro, solamente hablamos de los pilares, pero en el cuadro anterior tenemos la base. La base, que por supuesto son los cambios en el estilo de vida. Los pilares. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos controlando bien? Bueno, acá están los lípidos, en esta parte. Que estamos controlando bien los lípidos cuando tenemos un colesterol no HDL, o sea, el LDL, menor a 130 miligramos por decilitro,
Pero el menor a 130 miligramos por decilitro es para todas las personas. Para el diabético, tiene que ser menor a 100 miligramos por decilitro, la LDL. Menor a 100 miligramos por decilitro. Para todas las personas, el colesterol total, que es la suma de los colesteroles, la suma del HDL más LDL, les da el colesterol total. Por eso algunas personas dicen, pero tengo alto el colesterol, pero tiene la HDL muy alta. Bien. Entonces eso compensa. Entonces por eso que siempre los laboratorios te sacan el índice HDL colesterol y triglicéridos HDL. Entonces, si vos tenés una buena HDL, compensa y ahí te saca un valor que te da el riesgo aterogénico. Riesgo aterogénico. Que si vos lo tenés a ese valor de riesgo, por más que tenga el colesterol en 200, si tenés ese, el riesgo aterogénico por debajo del riesgo, no hay problema, porque tenés una HDL alta. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Pregunto. Sí, Doc. Riesgo Sí, profe. aterogénico. De todas formas, ya le voy a mostrar de vuelta la formulita que le mostré la otra vez. Ahí vamos a volver a fijarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener esto? Y bueno, obviamente, usando estas herramientas farmacológicas que son las estatinas, el ezetimibe y este último, que son los inhibidores receptores de plaqueta, son muy caros, que se pueden dar en aquellos pacientes que tienen intolerancia a las estatinas o efecto adverso por estatinas, o en pacientes con muy alto riesgo cardiovascular porque ya tuvieron un infarto, por ejemplo. Ahí se agregan estos fármacos que generalmente los agrega el cardiólogo y que son muy caros. Bien, muy caros. Entonces, acá fíjense, acá está la fórmula, ¿cómo obtengo la LDL? Igual al colesterol total menos la HDL menos triglicéridos sobre 5. Bueno, esta es la formulita, creo que ya se las mostré. También otra forma de controlar, y que también es caro pedir el laboratorio, es el dosaje de ApoB100. Otra lipoproteína. Que en el hombre no debe ser superior a los 125 y en la mujer a los 120. Estos son el rango normal de ApoB100 para el varón y para la mujer. Por arriba de esto hay aumento del riesgo. Sin embargo, esto no se usa de rutina. Debería usarse, pero no se usa de rutina. Presión arterial. Bueno, ya hablamos de la presión arterial. Ya pasamos las clases de presión arterial y ya sabemos que lo ideal es tenerlo menor de 130/80. ¿Sí? Lo ideal es lograr, y ya también vimos todos los fármacos que usamos para eso. Disminución de los triglicéridos con los fibratos, ¿no es cierto? Con los fibratos. Ahora ha salido una nueva droga para disminuir los triglicéridos, recientemente aprobada por la FDA, que ya tardarán su tiempo en que llegue a Argentina, también con su cierto costo. También con su cierto costo. Pero mientras tanto tenemos los fibratos que andan muy bien, el fenofibrato, por ejemplo, y el gemfibrosil, ¿sí? Para disminuir triglicéridos. Para todos, sanos o enfermos, los triglicéridos tienen que estar menor a 150. ¿Bien? Menor a 150. Y luego llegamos acá, específicamente con diabetes. Con diabetes. ¿Y cuáles son los dos grupos recomendados en este
tratamiento, protección cardiovascular en diabetes, son el GLP-1, o sea, liraglutida, semaglutida, dulaglutida, etcétera, exenatide, o la glifosina, que son los inhibidores de la recaptación de glucosa en el túbulo. Y como dijimos recién, lo ideal es que tengamos una hemoglobina glicosilada menor o igual al 7%, de acuerdo al paciente. Eso está a propósito puesto porque no todos podemos exigirle ese nivel de glicosilada. Y le sumamos ahora el tiempo en rango de la glucosa. Y ya vamos a ver qué importante que es ese tema. Lo que pasa es que también es caro. Siempre chocamos con ese punto ahí. Y a ver por qué tenía esta dirección web acá. Vamos a ingresar acá. A ver. Ah, sí. Es un PDF que creo que está subido ¿cómo es? En el aula virtual, que habla de la protección cardiovascular y renal, ¿sí? Que habla de cardiovascular y renal. Y cómo estratifica a los pacientes diabéticos con riesgo cardiovascular. Entonces, les comparto este PDF simple para que después lo puedan ubicar en el aula virtual. Acá dice, alta prevalencia de complicaciones cardiovasculares en personas con diabetes tipo 2. Bien. En Argentina, alrededor de 4 de cada 10 pacientes con diabetes tipo 2 tienen enfermedad cardiovascular y o renal. Estratificación del riesgo cardiovascular, por ejemplo, si ustedes escanean acá, los lleva directamente a la calculadora de riesgo, que es la que utilizamos nosotros del programa HEART para hipertensión arterial. Y acá fíjense en cómo se clasifican los grupos. De acá tenemos la calculadora de riesgo y acá dice categoría de riesgo y recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología sobre la prevención cardiovascular en la práctica clínica 2021, bastante actualizada. Diabetes tipo 2, menos de 10 años. Fíjense en cómo los estratifica en grupos los diabéticos. O sea, mi paciente se encuentra acá, por ejemplo, tener una diabetes tipo 2 de menos de 10 años de evolución, o sea, tiene el diagnóstico, el diagnóstico fue hecho en no más de 10 años, ¿sí? Bien controlada. ¿Qué significa bien controlada? Tener una glicosilada objetivo, los lípidos y la presión arterial. Sin evidencia de daño de órgano blanco, ni factores de riesgo cardiovascular adicionales. Pero miren, categoría de riesgo ya ahí moderado. Y fíjense, por solamente ser diabético. Bien. Diabetes tipo 2 sin eventos cardiovasculares ni daño, sin enfermedad cardiovascular ni daño de órgano blanco, que no cumplen los criterios para riesgo moderado, pero que tienen más de 10 años y más un factor de riesgo alto. Chao. ¿Sí? Por ejemplo, acá tiene un asterisco, acá el asterisco y ese asterisco, miren, este asterisco acá, que está acá, ¿qué dice? Dice, edad más de 50 años, hipertensión, dilipemia, tabaquismo, obesidad. La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 presentan riesgo cardiovascular alto o muy alto. Chao. O sea, mi paciente, el que me visita hoy, tiene una diabetes de más de 10 años de evolución y aparte hipertenso. Con eso, chao, riesgo alto. Diabetes tipo 2 con enfermedad cardiovascular establecida, obvio, ni hablemos, o daño de órgano blanco. Por ejemplo, una tasa de filtración glomerular menor a 45
mililitros por minuto, independiente de si tengo o no la albuminuria, ya entra en riesgo alto. Ni hablar, no, este un poquito mejor. Tasa de filtrado 45 a 59, pero con albuminuria. Riesgo alto. Albuminuria mayor a 300 miligramos, ya en realidad es proteinuria, porque la microalbuminuria es de 30 a 300. Ya más de 300 es albuminuria o proteinuria. A ver, tengo un chat. Doc, ¿cuál sería el valor de corte para indicar fibrato? Sí. El valor de corte real para indicar fibrato son 600 miligramos de triglicéridos. Creo que la clase anterior les comenté que las hipertrigliceridemias familiares, estamos hablando de niveles de triglicéridos de 1000 para arriba. El famoso suero lechoso. Ustedes le sacan sangre al paciente y no es bien roja la sangre. Es un rojo pálido porque tiene mucha grasa. Y luego, cuando la centrifugás, el sobrenadante es como leche, blanco por la grasa que tiene, el plasma. ¿Sí? Suero lechoso se llama. Bueno, esa es la hipertrigliceridemia familiar. Pero hay muchos médicos que dan fibrato con más de 300 miligramos de triglicéridos, con 300 miligramos, y no. La verdad que todos los ensayos clínicos que se hicieron no demostraron beneficio dando fibratos con esos niveles. Y sí, efectos adversos. Enfermedad microvascular en al menos 3 sitios. Microalbuminuria, retinopatía o neuropatía. Chao. Obviamente, sí, obviamente este paciente es un paciente con riesgo muy alto. Entonces, este paciente debe recibir como mínimo 40 miligramos de estatinas por día, como mínimo. Pero nadie le da las estatinas. Hay mucho temor y la verdad que infundado de los médicos a dar las estatinas. ¿Y saben por qué? Porque como el médico lo ve al paciente que va al consultorio y todo, no le ve realmente el riesgo potencial que tiene. O sea, como no lo ve internado en terapia intensiva, todo maltrecho el paciente, no le da, considera que no es para darle la cantidad de esas de estatinas. Pero justamente le estoy dando esa estatina para que no tenga ese evento cardiovascular. Bien, para establecer, entonces, fíjense, en calculador de riesgo, el riesgo cardiovascular con la calculadora que ya conocíamos, pero también con estas dos nuevas propuestas de incluir a los pacientes. ¿Qué años de evolución tiene mi paciente la diabetes? ¿Qué daño de órgano blanco? Bla, bla, bla. Y lo clasifico en el riesgo. Para establecer el riesgo cardiovascular se sugiere complementar la anamnesis y examen clínico con los siguientes estudios. Obviamente, hemoglobina glicosilada, función renal, para que le saquemos la tasa de filtración con el CKD-EPI, que yo ya les dije que lo tienen que descargar, el perfil lipídico, el electrocardiograma y el ecocardiograma, lo que le pedimos siempre a los pacientes. ¿Sí? Lo que le pedimos siempre a los pacientes. Están viendo el PDF, ¿no? Nadie me dijo nada. Supongo que sí. Sí, sí se ve, Sí, doctor. sí, profe. Bueno, perfecto. Bien. En todo paciente con diabetes tipo 2 debe efectuarse una intervención integral sobre los diferentes factores de riesgo. Integral. No sobre la glucemia. No solo, perdón, sobre la glucemia. El famoso glucocéntrico, ¿no? Glucogólogo. No, es todo una integración del paciente, a fin de reducir el riesgo de complicaciones macrovasculares y microvasculares.
Hiperglucemia, metas de control, individualizar según la edad y las comorbilidades, expectativa de vida, minimizando el riesgo de hipoglucemias. Porque la hipoglucemia daña más neuronas y hace más daño renal y retiniano que la hiper. Entonces, yo por obsesionarme en bajar la hemoglobina glucosilada, le meto insulina, le provoco un montón de hipoglucemia al paciente y eso me está haciendo más daño que si estaría con la hiperglucemia. Y cada vez que hay una hiperglucemia se mueren neuronas en el cerebro. Así que la hiperglucemia es muy mala, realmente. Bueno, ya vamos a ver que lo ideal para mantener ese control es la hemoglobina glicosilada y la glucemia en ayunas de 80 a 130. Ya vamos a hablar de eso en un rato. Tratamiento farmacológico sin enfermedad cardiovascular renal establecida en indicadores de alto riesgo, cambio del estilo de vida más metformina, mira, minimizar hipoglucemia y considerar descenso de peso al elegir el hipoglucemiante. Espectacular, exactamente. Un paciente que se presenta así, tranquilamente comienzo con monoterapia con metformina vía oral. 500 miligramos después de almuerzo y cena, que ya les dije yo que se dan después de almuerzo y cena por las molestias gastrointestinales, que también les dije que estas molestias pueden durar las primeras 2 semanas y que luego desaparecen, y que si no desapareciesen se puede intentar cambiando de marca de la metformina, porque a veces son los excipientes lo que le producen esas alteraciones. Y si no, si ya hubiese otro efecto adverso o una contraindicación específica para el uso de metformina, se puede intentar con la glitazona, pioglitazona o resiglitazona, teniendo en cuenta que efectos adversos pueden ser aumento de peso, edema, fracturas óseas e insuficiencia cardíaca. La glitazona, que son la pioglitazona o la rosiglitazona. En cambio, en diabetes tipo 2 con enfermedad cardiovascular o renal establecida y o indicadores de riesgo cardiovascular, enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, aparte de los cambios en el estilo de vida, considerar la elección de fármacos con protección cardiovascular independientemente de la hemoglobina glicosilada. Por eso en el pasado, ahora en el presente, o uso de la metformina. O sea, puede seguir usando la metformina, pero le tengo que agregar sí o sí un GLP-1, un análogo de GLP-1 o una gliflozina. Realmente este PDF viene a hacer un resumen muy actualizado de lo que debería ser, por ahora, el mejor control de la diabetes tipo 2. Y que ustedes lo tienen ahí en el aula virtual. Bueno, acá cómo vamos a controlar la presión, lo mismo, cómo vamos a controlar la dislipemia. A ver si tenemos, miren, acá está. Tratamiento farmacológico, primera línea, tratamiento de estatinas de alta potencia, atorvastatina de 40 a 80 miligramos, rosuvastatina de 20 a 40. Esa es la equivalencia. O sea, 20 miligramos de rosuvastatina son equivalentes a 40 de atorvastatina. Bien. Primera línea, mirá, primera línea. Fíjense en acá, esto es muy interesante. Diabetes mellitus sin otros factores de riesgo cardiovascular ni daño de órgano blanco. El que mejor está de los diabetitos, el que recién comienza. Meta ideal de LDL, ya les dije recién, menor a 100 miligramos de decilitro. ¿Sí? Y meta
de colesterol no HDL, que sería el resto, menos de 130. Diabetes mellitus más otros factores de riesgo y daño de órgano blanco. Miren el objetivo del lípido. Menos de 70 miligramos la LDL y menos de 100 el no HDL. Todo el resto de las lipoproteínas. Y diabetes mellitus ya con enfermedad cardiovascular, miren el valor de LDL, menos de 55 miligramos, y el colesterol no HDL, menos de 85 miligramos. O sea, con esto, sin embargo, se resisten los médicos a dar las dosis de estatinas. Bueno, mira, doctor, ¿quién me preguntó recién de los triglicéridos? A ver, ¿puede activar el micrófono? Así escucho quién es. Yo pregunté, profe. Ah, bueno. ¿Cómo era tu nombre, querido? Farías. Farías. ¿Vos sos de Brasil, Faría? Sí, profe. Bien. Porque es un apellido raro en Brasil, Faría, ¿no? Acá es común. Es de Brasil y es de Lula. PT. No, No, meu no, no. Deus. Mentira, no, profe. No, no. Jamás, Petista, jamás, petista. jamás, No, profe. no. No, Nossa señora. jamás. Jamás. Bien. Bueno, fíjate, Farías, acá está la respuesta también. Yo dije 600, me parece que ahora bajaron. Ahora hablan de fibratos indicados en hipertrigliceridemia mayor a 500 miligramos para prevenir pancreatitis aguda, porque eso también les dije, que el problema de la hipertrigliceridemia no es tanto el infarto, el ACV, sino la pancreatitis aguda. A ver, tengo otro chat. Bien, perfecto. Sobrepeso y obesidad, acá también está. Actividad física, acá también está. Considerar indicar medicación aprobada para descenso de peso. Bueno, ahora ya sabemos que tenemos aprobada la liraglutida, la semaglutida. Y como también hablamos en la clase anterior, cirugía bariátrica si el índice de masa corporal es mayor a 40 kilos sobre metro cuadrado. 40 kilos sobre metro cuadrado. La verdad que, pará, sigue acá, perdón. Y la terapia antiplaquetaria, esto de los inhibidores de los receptores, que es, como les dije, muy caro en pacientes, pero esto es en pacientes con enfermedad cardiovascular, no en el diabético que no tiene riesgo, no tiene tanto riesgo. En enfermedad cardiovascular establecida, prevención secundaria, está indicado aspirina en cápsula, dosis baja, y en prevención primaria, considera el uso de aspirina en alto riesgo con bajo riesgo de sangrado. Bueno, acá está lo mismo, nada más que en un cuadrito con colores. Y en este último que tengo, principales estudios observacionales, principales estudios que evaluaron la prevalencia de complicaciones y metas metabólicas con datos de cortes, pero esto para la República Argentina. En la actualidad existen fuertes evidencias que apoyan la necesidad de modificar el concepto glucocéntrico a una mirada centrada en el paciente según sus factores de riesgo cardio-renometabólicos. Los datos de los estudios descriptos nos coloca en una situación de alarma para reflexionar sobre la necesidad de tomar acciones e incluir cambios para mejorar la evolución de nuestro paciente en la clínica práctica. Bien, volvamos al Power. ¿Alguna duda mientras tanto? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos. Sí, profe. Diga, Cuando usted hablaba del rango del tiempo en de rango. sí, sí. ¿Cuál sería el valor? Ahí vamos llegando, vamos llegando.
Ah, bueno, gracias. Bueno, respecto a los objetivos glucocéntricos, o sea, y en el tiempo de rango también tiene que ver con la glucosa, ¿no? Con respecto a los objetivos glucocéntricos, la hemoglobina glicosilada. Ya dijimos, lo ideal, menor o igual a 7%. Pero, ojo, yo voy a ser más exigente, voy a tratar de que esto se logre, ¿sí? Voy a ser más estricto en aquellos pacientes que tengan bajo riesgo de hipoglucemia o efectos adversos, en aquellos que tengan una duración de la enfermedad corta, ¿sí? Que recién hayan empezado, que tengan 1 año, 2 años de diabético, 5 años, en aquellos que tengan mucha expectativa de vida, o sea, que tenga, qué sé yo, 36 años, 40 años, en aquellos que no tengan comorbilidades relevantes como daño renal, como retinopatía, como insuficiencia cardíaca, como etcétera. En aquellos que no tengan complicaciones cardiovasculares establecidas, que hayan tenido ya un episodio, una IT, un accidente isquémico transitorio, o una angina inestable, o incluso un mismo infarto. En aquellos pacientes con alta motivación, adherencia, que entienden bien el tratamiento, que saben cómo se van a hacer el control glucémico, los fármacos, la actividad física. En cambio, unas personas de 80 años que yo les voy a decir, tienen que ir al gimnasio a hacer, no, olvídate, ¿sí? Es más, esa persona por ahí ni se acuerda si se colocó o no la insulina o si tomó o no la medicación, entonces son totalmente diferentes. Entonces, en estas personas con recursos, ¿no? Y sistema de soporte, una buena, un buen poder adquisitivo que pueda comprar estos fármacos, bueno, ahí puedo ser muy exigente y agregarle una glifosina, por supuesto. Si es necesario usar la insulina, agregarle una insulina de larga duración, como la de Gludec, por ejemplo, etcétera. En cambio, si tengo, por el contrario, mucho riesgo de hipoglucemia, por ejemplo, estos pacientes que no ven para cargar la dosis de insulina, que incluso no ven para pincharse el dedo, en esos pacientes no puedo ser tan exigente y tener mucho cuidado. Entonces, acá, digamos, puedo permitirme dejar ese valor de glicosilada hasta no más de 8,5%. ¿Sí? Hasta no más de 8,5%. Ya cuando se pase de 8,5%, bueno, ahí voy a tener que insistir un poquito, pero siempre teniendo en cuenta el paciente que tengo. Alto riesgo de hipoglucemia, duración de la enfermedad, si es de larga evolución, no voy a ser tan exigente. Expectativa de vida, si justamente tiene una enfermedad de larga duración, es porque ya tiene muchos años de vida, entonces la expectativa de vida no es muy larga. Es más, si yo justamente soy muy estricto, le voy a acelerar las complicaciones y la muerte, etcétera. Bueno, todo lo opuesto a esto. Entonces, no siempre este nivel es el indicado para mi paciente. Todo depende de todo. Bueno, lo mismo que está acá, el mismo cuadrito, fíjense en ustedes. Características del paciente, esta columna. Racionalidad para indicar el tratamiento. Objetivo de la hemoglobina glicosilada. Glucemias en ayuna, porque se acuerdan que para controlar el monitorear la glucemia era la glicosilada más la glucemia en ayuna y ahora agregamos el tiempo en rango, ¿ok? Y por último, la glucemia al ir a dormir, ¿sí? La glucemia al ir a dormir, agregamos un cuarto. Pero esto más cuando vamos a usar insulina. Diabético, saludable, con poca coexistencia, sin deterioro cognitivo ni funcional,
larga expectativa de vida, obviamente me pongo objetivo 7,5 o menos. Acá 7,5, yo dije 7 teníamos recién. 7, es de 7. Acá dice 7,5, pero de 7. Glucemia en ayunas, 90-130. Glucemia al ir a acostarse entre 90 y 150. Siempre la glucemia tiende a aumentar a la noche. Y obviamente, por muchas cosas. Por el cortisol que se libera tipo 6, 7 de la tarde, porque durante el día siempre se anda comiendo algo. Entonces, la glucemia en ayuna, uno calcula que como mínimo el paciente tiene 8 horas de ayuna. Entonces, por eso la glucemia en ayuna generalmente es menor que la glucemia al irse a acostar. En cambio, si el paciente ya tiene múltiples enfermedades, deterioro cognitivo medio a moderado, expectativa de vida intermedia, vulnerabilidad para la hiperglucemia, riesgo de caídas, ojo, para colmo, que le puedo provocar una hipoglucemia por la insulina, también el paciente toma antihipertensivo, que además tienen hipotensión ortostática. O sea, el tipo me termina con una fractura de cadera, chao. Postrado, complicado, es muy jodido este tema. Ahí me permito ir hasta el 8%. Mire, y no soy tan estricto y me permito unas glucemias en ayuna de 90 a 150 y a la noche de 100 a 180. Y ya cuando el paciente es muy complejo, deterioro cognitivo moderado a severo, 2 o más dependencias para la vida diaria, necesita alguien que le ayude a cocinar, o necesita alguien que le dé los medicamentos, o necesita alguien que lo vista. La cosa se complica. Expectativa de vida limitada, ahí no voy a ser tan exigente, le doy un permitido hasta 8,5%, y obviamente aumenta los valores de glucemia de 100 a 180, trato de mantenerlo ahí, y antes de dormir de 110 a 200. ¿Quedó claro este punto? Sí, doc. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, lo mismo dice este cuadro, entonces no vamos a seguir insistiendo con lo mismo. Esto lo van a tener en el PDF, lo pueden volver a leer, fíjense, es lo mismo, es lo mismo, ¿estamos? Acá nada más que agregamos la presión arterial como objetivo y los lípidos, ¿sí? Los lípidos. Entonces, en el paciente, fíjense ustedes, con salud muy compleja o mala, ahí el objetivo de presión arterial, fíjense en ustedes, es menos 140/90 y no menos 130/80 como los otros pacientes. Está bien usar los mismos puntos de corte para el adulto joven en el automonitoreo de glucosa. Acá ya estamos hablando de automonitoreo de glucosa. El control de la glucemia. Automonitoreo. Fíjese, miren este detalle tan importante. La pérdida de la altura que se produce a medida que uno va avanzando en edad, debido a la compresión de las vértebras, una reducción de 3 centímetros en hombres y hasta de 5 centímetros en las mujeres, que empieza desde los 30 años y empieza a caer hacia los 70 años. Y sí, yo me acuerdo que cuando yo hice el servicio militar, medía 1,80 y ahora mido 1,77. O sea, exactamente 3 centímetros, como dice acá. Resulta, obviamente, en variaciones del índice de masa corporal, incluso manteniendo la misma masa corporal. Entonces, a todo esto a tener en cuenta a la hora de dar las indicaciones para el automonitoreo y de dar las drogas y las dosis.
Gallagher estableció diferentes rangos según edad y sexo, atendiendo el porcentaje de grasa corporal, que no es fácil medir la grasa corporal. Ya el otro día hablamos del perímetro de la cintura, ¿se acuerdan? Que nos daba un indicativo de la grasa intraabdominal y visceral. Para personas de 60 a 79 años, valores por encima del 25 y 36% eran considerados como sobrepeso. Y valores de 30 y 42% se consideran obesidad, en hombres y mujeres respectivamente. Un estado nutricional por debajo del considerado como saludable sería determinado por un porcentaje de grasa menor del 13% en hombres y 24% en las mujeres. Pero esta medición de la grasa no la hacemos en la práctica clínica y lo tienen algunos nutricionistas que tienen todos unos aparatos nuevos que pueden medir esta grasa. Bien. Yo le voy a pedir al paciente dentro de 3 meses una hemoglobina glicosilada. Le doy la indicación de fármaco, cómo lo tiene que tomar, la actividad física, todo. ¿Y se va a la casa? No. Mejor dicho, sí se va a la casa, pero me falta algo. El control de glucemia. El control de glucemia. Porque también está demostrado que los picos de hiper, como los de hipo, ya dijimos que los de hipo son peores que los de hiper, son muy dañinos en las complicaciones microvasculares, o sea, retinopatía y nefropatía diabética. Entonces, hasta que dentro de 3 meses, cuando yo le pida la hemoglobina glicosilada, que es el promedio de las glucemias que tuvo durante esos 3 meses, ¿qué va pasando todos los días? Y todos los días puede haber variaciones muy importantes de la glucemia. El doctor me ha dicho que en 3 meses me hace el análisis. Y hoy tengo una fiestita a la noche. Se manda, se come todo y la glucemia se le va a 300. Entonces, los diabéticos tipo 2 tienen que hacer automonitoreo de glucosa. Y ahí también, ¿cuántas veces se tiene que hacer el control de glucosa por día? Bien, un paciente, por ejemplo, con insulina, debería hacerse por lo menos 3 controles diarios, como mínimo 3 controles diarios. ¿Saben cuántos controles se hace en una diabetes gestacional? Se hace como mínimo 5 controles, pobrecita, por día. 5 controles. Pincharse el dedo. Profe, Sí, querido. y el tema del monitoreo permanente, este aparatito que pone, ¿funciona o por ahí tiene duda? No, sí funciona, ya vamos a llegar a eso. Este es el básico, el clásico. Entonces yo le tengo que indicar las tiras reactivan, que le den el aparatito, eso se lo dan al 100%, ¿sí? Y a veces en algunas obras sociales reniegan porque vos le pedís 3 controles por día, que serían 3 por 3, 90 al mes, y le dan un frasquito de 50, porque generalmente los frasquitos de estos de tira vienen de 50 tiras, y le dan un frasquito solamente, de 50, o sea, no le alcanza para todo el mes. Ahora, cuando el paciente es bien instruido, comprometido, todo, por ahí no necesita hacerse tantos controles, pero como mínimo acabamos de ver, ¿qué acabamos de ver? Que me tengo que fijar en la glucemia en ayuna y la glucemia bedtime, o sea, 2 glucemias por día. ¿Y cómo la voy a controlar? Me tengo que gastar 2 tiras por día. O sea que necesito 60 tiras.
60 tiras. ¿Y para qué le hago la glucemia? Ya le voy a pedir la glicosilada. Sí, le voy a pedir la glicosilada, pero le hago la glucemia justamente por eso, porque por los fármacos me puede hacer una hipoglucemia o me puede hacer unos picos de hiper porque se comió todo, o porque no está tomando bien el fármaco, o porque realmente necesita mucho más fármaco. O porque si tiene más de 300, yo le tengo que decir, por favor, me manda un mensaje. Porque si se pasó de 300, o si amanece con una glucemia en ayuna mayor a 200, por ejemplo, le tengo que decir, se tiene que colocar insulina. Doc, pero sí me ha dicho que tengo que usar metformina. Sí, pero en este momento estás descompensado. Ya vamos a ver los criterios de insulinización ahora en un rato. Entonces, no solamente el control de la glicosilada de los fármacos, sino el automonitoreo de la glucosa. El automonitoreo de la glucosa. Bien, acá creo que sí. Acá yo entraba acá y me transportaba a una página web, me parece, o no. Sí. Pero ¿saben qué? No sé si en el PDF, les voy a tener que poner la dirección web para que se puedan llegar hasta ahí. Bueno, miren, yo acabo de abrir ahí y acá está. Esto es lo que abrí yo recién. ¿Ven? Entonces, acá ponemos traducir al español. Bueno, y acá está, los estándares de atención médica de diabetes, la Asociación Estadounidense de Diabetes, la ADA, en realidad, claro, porque en realidad ADA es American Diabetes Association, incluye las recomendaciones de práctica clínica actuales de la ADA y tienen como objetivo lograrla. Entonces ustedes entran y leen acá, miren ustedes, terapia farmacológica, no, pero esto para diabetes tipo 1, perdón, terapia con insulina, bueno, el que quiera leer este tipo 1 lo lee, pero yo quería entrar en el tipo 2. Incluso tienen diapositivas acá, todo. Está buenísimo esto. Cómo poner las dos y todo. Tratamiento quirúrgico de la diabetes tipo 1. Terapia farmacológica para adultos con diabetes tipo 2. Acá lo tenéis. La terapia de primera línea depende de las comorbilidades. Acabamos de verlo. Los factores de tratamiento centrados en el paciente y las necesidades de manejo. Y generalmente incluye metformina y una modificación integral del estilo de vida. Recomendación A. ¿Estamos? Diabético. Menos de 10 años de evolución. Cambio en el estilo de vida. Diabético tipo 2, ¿no? Cambio en el estilo de vida. Metformina. Ojo, siempre y cuando no tenga indicaciones de insulinización, que es otra cosa, los criterios de insulinización. Ojo, ya vamos a ver eso, porque yo puedo tener un diabético tipo 2 que debuta con una descompensación diabética, polidixia, poliuria, polifagia, poliuria, polifagia, etc., pérdida de peso, y le pedí un laboratorio y te viene con 300 miligramos de decilitro. Ese paciente hay que ponerle insulina. Ese paciente no voy a empezar con metformina. Le voy a dar también metformina, pero le tengo que poner insulina. Y después, una vez que lo estabilizo, inclusive puedo retirarle la insulina. Entonces ya vamos a ver los criterios de insulinización. Bien. Otros medicamentos. Agonistas del receptor del péptido similar al glucagón, inhibidores del cotransportador de glucosa, sodio-glucosa,
con o sin metformina según las necesidades glucémicas son el tratamiento inicial apropiado para personas con diabetes tipo 2 con alto riesgo de enfermedad cardiovascular esclerótica, aterosclerótica, insuficiencia cardíaca y insuficiencia renal crónica. Recomendaciones A. Se debe continuar con metformina al iniciar la terapia con insulina, a menos que esté contraindicada o no se tolere, para obtener beneficios glucémicos y metabólicos continuos. Recomendación A. Se puede considerar la terapia combinada temprana en algunos al inicio del tratamiento para extender el tiempo hasta el fracaso del mismo. A. Claro que el paciente descompensado, como yo le digo, hay pacientes que se puede comenzar tranquilamente con metformina, pero hay otros pacientes que directamente ya comenzamos metformina con viltaglictina, por ejemplo, y sulfonilurea, ¿sí? Se debe considerar la introducción temprana de insulina si hay evidencia de catabolismo continuo, pérdida de peso, si hay síntomas de hiperglucemia o cuando los niveles de hemoglobina glicosilada sean mayor a 10%, en el control, por supuesto. No, en el diagnóstico, porque una vez que yo hago el diagnóstico de diabetes, ¿se acuerdan? 2 glucemias mayores a 126 en ayuna. Una vez que hago el diagnóstico, ahí le pido todas las baterías de análisis y ahí ya va incluida la hemoglobina glicosilada. Si ahí ya me viene 10%, mayor al 10%, mayor o igual al 10%, tengo que iniciar con insulina. Después veré si se la saco o no, pero tengo que iniciar con insulina. O niveles de glucosa en sangre, miren, mayor a 300 miligramos, son muy altos. Chao. ¿Qué MI dice acá? Acá debería decir. MI, a ver qué es el MI. Me mató. MI. MI. Tengo que buscar ¿cómo es? La referencia de MI. Bueno, sigamos. En paciente con diabetes tipo 2, cuando sea posible, se prefiere un agonista del receptor del péptido 1 similar al glucagón. A la insulina, claro. En diabético tipo 2, cuando sea posible, se prefiere un agonista, un GLP-1, de entrada, antes de comenzar con insulina, pero esto mientras no esté descompensado, ¿no? Si se utiliza insulina, se recomienda la terapia combinada con un agonista del receptor GLP-1 para una mayor eficacia y durabilidad del efecto del tratamiento. Disculpa. Bueno, esto creo, no sé si ya está subido. No, porque es un link. Tengo que subir el link para que puedan... mira, acá está un PDF, pero este está en inglés. Se puede descargar todo esto en PDF, pero está en inglés. Está todo en inglés. ¿Están viendo ahí el PDF o no? Sí, profe. Sí se ve. Bueno, o sea, pueden descargar todo eso, pero en inglés. El PDF está en inglés. Si no, lo leen así como hicimos ahora, traducido en español. Y los chicos que tienen las computadoras en portugués, traducido al portugués, como quieran. ¿Ok? Bien, volvemos al Power. Y estábamos en el Power, estábamos acá, exactamente. Bueno, entonces, ahora, con todos los fármacos que ya más o menos estuvimos viendo, fíjense en ustedes, eficacia. Esta eficacia que habla acá en la primera columna es para reducir la hemoglobina glicosilada. Bien, metformina tiene eficacia alta, muy bien. Los GLP-1 también, aunque no era tan alto como vimos, 0,5 a 1 de los GLP-1. Los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa como vildagliptina, teneligliptina, siptaglictina,
que vienen los fármacos ya asociados con metformina muy buenos. Los pacientes que lo pueden tomar andan muy bien. Tiazoldidiona, como la pioglitazona alta, sulfonilurea alta también, e insulinas muy altas. Y acá están los inhibidores de la recaptación de glucosa, intermedia. ¿Quiénes pueden tener hipoglucemia como efecto adverso? Solamente las sulfonilureas y las insulinas. Nadie más. La sulfonilurea porque estimula la secreción de insulina por el páncreas y la insulina porque es directamente insulina. ¿Sí? Efecto protector sobre enfermedades cardiovasculares, estamos hablando principalmente de lo que es ateromatosis y trombosis, aterotrombosis. Y esto es insuficiencia cardíaca. Esto es aterotrombosis, esto es insuficiencia cardíaca y esto es nefroprotección. ¿Sí? Nefroprotección. Ya vimos nosotros, y ya lo han demostrado los estudios, que estos fármacos realmente, los inhibidores SGLT2, son muy buenos, principalmente cuando hay insuficiencia cardíaca, pero también se ha demostrado que tienen nefroprotección. Y en tal sentido, los GLP-1 no son tan buenos en insuficiencia cardíaca. Estos, los GLP-1, tienen un efecto neutro, no hacen ni bien ni mal. O sea, digamos, sigue la insuficiencia cardíaca con el tratamiento estándar para insuficiencia cardíaca. No modifican en nada la insuficiencia cardíaca. Pero sí tienen un alto beneficio en protección endotelial, o sea, prevención de aterotrombosis, y también beneficio en progresión a enfermedad renal crónica. La insulina, fíjense en ustedes, no tiene ningún efecto sobre la aterotrombosis. Cero. Es más, guarda que el hiperinsulinismo a veces puede aumentar la lipólisis. Entonces, la insulina no te va a mejorar el riesgo de aterotrombosis o enfermedad cardiovascular. Tampoco te va a mejorar, te va a disminuir la morbimortalidad por insuficiencia cardíaca. Y ojo con la progresión de enfermedad renal crónica, porque si le produzco muchas hiperglucemias al paciente, me agrava la insuficiencia renal crónica o la nefropatía diabética. Bien, ojo con la insulina. Por eso la insulina debería ser lo último que se usa, pero es difícil porque el paciente no cumple las cosas y siempre tenemos que acelerar el ingreso de la insulina. Y otra, el costo. Porque la ley de diabetes le da 100% la insulina, cero costo. En cambio, si yo le digo, no, si vos podías usar un SGLT2, olvídate, sale 200.000 pesos. Chao. Entonces, muchas veces, por cuestión económica, terminas dándole dentro de lo ideal, le doy lo posible. Lamentablemente, pero esa es la realidad. Bueno, las recomendaciones, obviamente, ya, miren, nivel de evidencia, el nivel de recomendación A, nivel de evidencia 1. O sea, ya está claramente demostrado que tanto los inhibidores de la recaptación de glucosa como los análogos del GLP-1 son eficaces para reducir también la hemoglobina glucosilada, pero también la morbimortalidad. Y ahí llegamos al tiempo en rango. Dijimos que nosotros a nuestro paciente diabético le vamos a pedir una glucemia en ayunas. Acá está. Ahí se está desperezando el pacientito y se hace la glucemia.
¿cuál es el valor que nos poníamos como objetivo en ayunas para un paciente estándar sin alto riesgo? 90, 130. Bien, 80. Bueno, 80, 90 Ah, es lo sí, mismo. ya. En realidad que no se pase de 130. Eso lo. ¿Ah? ¿Por qué está el límite inferior? Pero ya que, mira, ya que lo dijiste, en realidad 80 y 90 no importa. Pero ¿por qué ponemos el rango inferior? Porque no vamos a pretender que tenga 60. Pues te está haciendo una flor de hipoglucemia. ¿Me entienden? Por eso es importante el rango inferior. Por eso decimos entre 80 y 130 o entre 90 y 100. 80 y 90 es lo mismo. Olvídate. Está bien, está perfecto, doctora. El tema es que no vaya a tener menos de 70. Porque es una hipoglucemia. ¿Sí? Nunca un diabético que baje de 70 la glucemia. Jamás. Ni que llegue a 70. Si está en 75, mejor. ¿Sí? Entonces, por eso el de 80 a 130. ¿Y qué pasa si viene tu paciente y te dice, y doctor, bueno, tengo 75, 100, no, ¿cómo va a tener? No puede tener un rango, o tiene 75 o tiene 120. ¿Cuánto tiene de glucemia? 75. Y la verdad, ojo, está cerca, entonces algo está pasando. O está tomando más de medicamentos, o está haciendo mucho la dieta, entonces hay que corregir eso para que no haga una hiperglucemia. ¿Mm? Bien. A un diabético, ¿se acuerda que dijimos a un diabético tipo 2 con riesgo moderado o alto, le pedimos como mínimo ambulatorio 3 controles? Uno en ayuna, otro prealmuerzo, otro precena, y si es posible, bueno, acá la cena está puesta acá, porque los europeos y los norteamericanos en teoría comen alrededor, hasta ahora ya estarían comiendo, ya estarían cenando ellos, son las 19:29. Y en Brasil es también así, tan así, no creo, no, sí. Sí, por lo general hasta las 20. Mira, ¿y no te da hambre después tipo 2, 3 de la mañana? No, porque en realidad a las 10, 11 ya estamos acostados para dormir. Sí, profe, en Brasil se cena más temprano. Bueno, está bárbaro, porque si vos a las 20 ya estás cenado, ¿y qué hora desayunás al otro día? A las 7, 6:30. Bueno, Sí, casi que tenés las 12 horas de ayuno que promueven los del ayuno intermitente. Sí, casi. como Casi. máximo a las 8 sería el máximo. El máximo, claro. Nada que ver. Acá desayunamos a las 8 y estamos cenando a las 10:30 de la noche, por ahí. Sí, pero el tema es el sol. Por ahí se pone a las 9 de la tarde y en Brasil, por ejemplo, en mi región a las 6 ya es oscuro ya. Así que Claro, por claro, eso claro. Es eso. Y la actividad, por ejemplo, ahora, mira, yo estoy con ustedes están en la clase, no podemos estar cenando ahora. Y hay chicos que están en clase también. hasta las 10 de la noche. ¿Sí? Las Sí, facultades a sí. qué hora cierran allá en Brasil. La verdad que no sé, profe, nunca hizo, entonces no sé. Bien. Bueno, entonces, a un diabético, moderado riesgo o alto riesgo, en ayuna, antes de almorzar y antes de cenar. Acá B dice al acostarse, porque esto es como sería como en Brasil, como a las 7 de la tarde y me acuesto a las 10 de la noche. Eso es el bedtime, igual que lo europeo y lo norteamericano. Eh, entonces, acá en Argentina no, tenemos en ayuna antes de almorzar y antes de cenar, que estaría por acá. Pero también hay que pedirle después de almuerzo, ¿sí? Porque también tenemos un valor objetivo después de almuerzo. Antes de cenar, en ayuna de 80 a 130. Antes de cenar también, menos de 130. Entre 80 a 130. Antes de almorzar, perdón. Y po almuerzo a las 2 horas
debería ser menos de 180. O sea, yo almuerzo, me tomo las 2 horas y, por ejemplo, si tengo 160, está bien. Es para el diabético, ¿no? Para el diabético. 2 horas después del almuerzo tiene que ser menor a 180. Y bueno, obviamente la cena, lo que acabamos de ver en el bedtime es un poquito más, en nuestro caso, en la cena siempre es un poquito más alto los valores. Ahora, como ustedes ven, tengo un control acá, uno acá y otro acá. 3 controles. ¿Y qué pasa en el medio? ¿Qué pasa en el medio? Sigamos avanzando. Entonces, el monitoreo continuo de glucosa muestra los niveles de glucosa y las tendencias más claramente, ¿eh? La hemoglobina glicosilada es un promedio. Y como es un promedio, el promedio se compone de cifras altas y bajas. Entonces, la hemoglobina glicosilada es una foto. En cambio, el monitoreo continuo es la película. Bien. Entonces, el monitoreo continuo de la glucosa me detecta, por ejemplo, estos picos de hipoglucemia, o este pico de hiperglucemia, o este otro de hipoglucemia. Es más, el aparatito que dijo el doctor recién, que solamente es un sensor de glucosa que se coloca como parche con una microagujita que tiene así, una microagujita, se lo coloca como parche, dura 14 días y tiene conexión Bluetooth. What? Entonces vos te pasas el teléfono así, ¡plup! Y te tira el control. Es más, te está diciendo, además ese aparatito al paciente le está diciendo que cuál es la tendencia de la glucemia en ese momento. Y te hace la flechita. Tendencia que va subiendo o tendencia que se mantiene igual o tendencia que va bajando. Miren ustedes la ventaja que tiene ese método, porque incluso le dice al paciente, ojo que está subiendo. Entonces, cuídate con lo que va a comer, fíjate, aumentar, salir a caminar, gastar un poco. O te dice, ojo que está bajando. Para eso es el monitoreo continuo de la glucosa y para eso nos dice, y eso nos habla del tiempo en rango. ¿Y qué es el tiempo en rango? Es la cantidad de tiempo que tengo a la glucemia dentro de este rango, dentro de un máximo y dentro de un mínimo. Así. Entonces mi glucemia puede hacer lo que quiera acá, saltar como quiera, mientras no se me salga de rango. Y cuanto más tiempo en el día esté durante el rango, mejor va a ser. Entonces, como ejemplo, paciente A, hemoglobina 7,8% a los 3 meses. Paciente B, hemoglobina 7,8% a los 3 meses. Igual que los dos pacientes iguales. Pero miren cómo se comportó un paciente y miren cómo se comportó el otro paciente. Mire, pico de hiper, pico de hiper, pico de hiper, pico de hipo. Entonces no es lo mismo este paciente que este otro con estas oscilaciones, porque los picos son tremendos. Eso es tiempo de glucosa en rango. Tiempo de glucosa. Cuanto más tiempo en el día y en los 14 días que me pongo el control, tengo la glucosa en rango, mejor va a ser para el paciente. Entonces, ¿cuáles son los valores? Ahí está, tiempo en rango. Los valores. Acá tenemos ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Todos tienen igual hemoglobina glucosilada. Miren, 7,7%, sí. ¿Sí? 7%. Pero, sin embargo, este paciente ha tenido un 24%
¿sí? De hipoglucemias, miren. En cambio, este ejemplo tipo 2, solamente un 8% y este no tuvo ninguna hipoglucemia. Entonces no es lo mismo. No son los mismos estos pacientes, por más que los tres vengan con 7% de hemoglobina. Espectacular, espectacular. Y es lo lógico, porque la glucemia es tan variable en el mismo paciente, en diferentes días, como la presión arterial, como la frecuencia cardíaca. Muy variable. Y tan variable como tantos factores exógenos y estresógenos tenga el paciente. El trabajo, la familia, la situación económica, otras dolencias, un traumatismo, etc. Entonces la glucemia es muy variable como la presión arterial, como la frecuencia cardíaca. Entonces, obviamente que del 100%, si yo consumo mucho acá, me queda menos para acá. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Ya vamos a ver cuál es lo ideal. Ah, pero acá, lo que pasa es que acá hay unas líneas que no se ven porque están en negro. Realmente el que ha hecho este gráfico, acá está en el negro. Y este paciente, el tipo 2, por ejemplo, ha tenido un 29% de picos de hiperglucemia, miren, 29%. ¿Mm? Y solamente un 63% lo mantuvo en rango. En cambio, este paciente, este es el más jodido de todo, a pesar de que tiene la misma hemoglobina que estos dos, este paciente tiene un 58% de hiperglucemias, impresionante, y solamente un 18% en rango. Obviamente que este paciente, por más que tenga la misma hemoglobina glicosida, este va a avanzar rápidamente a otras comorbilidades y se va a morir antes. Entonces, ahí tenemos, el tiempo en rango es el tiempo durante el día y durante los días que yo mantengo la glucosa entre un rango máximo y un rango mínimo. ¿Cuál es el rango mínimo? 70 miligramos. ¿Cuál es el rango máximo? 180 miligramos. Todo lo que se salga de 180 para arriba, hiperglucemia. Todo lo que baje de 70, eso ya lo sabemos, hipoglucemia. Acá tenemos 180, 70. Y ahí. Que normalmente nuestro organismo es así. O sea, nuestra glucemia está en ese rango. ¿Ah? Nuestra glucemia. Y nuestro páncreas secreta normalmente una cantidad de insulina conocida como insulina basal. Como que es una liberación permanente. Y luego, cuando comemos, se estimula todo el árbol metabólico y le llega el estímulo a las células beta del páncreas. Mucho de ese estímulo gracias a nuestro GLP-1, a nuestras incretinas, y que le dice al páncreas, ojo, que está comiendo el paciente, entonces la persona, entonces tenemos que liberar insulina. Entonces se libera insulina seguida al pico de hiperglucemia producida por la absorción de lo que comí. Entonces, como mucho, mucha insulina. Como poco, poca insulina. Por eso el obeso que come mucho va produciendo el hiperinsulinismo. Para cómo la obesidad le aumenta la resistencia, con lo cual tiene que largar el doble o el triple el páncreas. Y por eso se agota el páncreas. Entonces llega un momento que el diabético tipo 2 se hace casi insulino dependiente. Bien, entonces, ya sabemos cuánto es el rango. El rango es que esté entre 70 a 180. Bueno, se ha puesto como objetivo consensuado entre todas las sociedades de los especialistas, cuánto de porcentaje del día tengo que mantener ese rango. Bueno, 70%.
O sea, el 70% de 24 horas, que sería todo esto que está en verde en el relojito, todo esto que está en verde sería esto, que son más de 17 horas. 17 horas. 17 horas es el 70% de 24. Bien. ¿Cuánto se me permite pasarme del rango? ¿Cuánto se me permite pasarme del rango? 25%. Esto para los diabéticos, no es para las personas normales. 25%. ¿Cuánto se me permite bajarme del rango? Hacer hipoglucemia. No debería ser 0, pero sabemos que el 0 no existe, la realidad en la medicina. Menos del 5%. Menos del 5%. ¿Y cuánto involucra eso en el día? 75 minutos. De los 1449 minutos tiene el día o no. A ver quién me multiplica 24 por 60. ¿Así es? Sí. Sí, 1440. 440, no 449. No lleva el 9, ¿no? 1440. Sí. No, Bien. 440. Bueno. Entonces, solamente esos 1440, 75 podría tener hipoglucemia. Como ven ustedes, y trayendo a lo que hablamos recién, las hipoglucemias son peores que las hiper. Por eso está más permitido tener una hiper, hasta 6 horas, y está muy poco permitido, casi prohibido tener una hipo. Bien. Tiempo en rango. Bueno, lo mismo, para que quede bien claro. Por encima de 180, menos el 25% del día. En rango, 70 o más por ciento. Por debajo del rango, menos del 5% del día. ¿Y saben qué? Estos aparatitos, además de hablarte la tendencia que va teniendo la glucemia en ese momento, te va tirando, ¿sabes qué? Te va tirando la hemoglobina glicosilada referida. Te va tirando la posible hemoglobina que vos vas a tener cuando te hagas el control. Muy bueno. Realmente es muy bueno este método. Mejorar un 10% en el TIR equivale a una reducción de 0,57 de hemoglobina. O sea, ¿qué sería esto? A ver, bueno, mi paciente tenía solamente en rango 50%, pero se puso las pilas, bla, 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 y ahora me mejoró al 65%, me mejoró 15%. Entonces, mire cuánto va a impactar en la hemoglobina glicosilada esa mejoría del TIR. Y acá está, ¿sí? Acá está el rango. Esto es el porcentaje. Si yo tengo un 70%, el TIR lo tengo en un 70% del día, me va a dar un estimado de glicosilada de 7 puntos. O sea, el ideal que comenzamos hablando al principio. En cambio, si tengo un TIR de 30%, me va a dar un estimado de 8,9 de glicosilada. Ese 8,9 va a ir entre 7,6 a 10,2. O sea, puede que mi paciente esté acá en 9 o en 8,5. No necesariamente va a estar en 8,9 en puntos, ¿no? Me da este rango, este 8,9 es la media, pero quiere decir que mi paciente va a tener entre 7,6 o 10,2%. Y si tuviese un rango de 90%, el estimado de glicosilada va a ser normal, miren, 6%,
Y mi paciente se va a encontrar entre 4,7 a 7,3%. Impresionante. Bueno, pero como no todos los diabéticos son lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa en mayores de edad, 70 años, alto riesgo cardiovascular sobre todo? Ahí el rango, no soy tan exigente y le permito al paciente, bueno, con que tenga un 50% de rango, nos conformamos. Te dejo, en lugar de 25, te dejo 50% de hiperglucemia y te dejo que tengas hasta 10% de hipoglucemia. ¿Y qué pasa en las embarazadas con diabetes, diabéticas tipo 1 embarazadas? Ahí no juego. Ahí no juego, ahí tengo que ser estricto. Porque las complicaciones fetales que va a tener si no soy estricto acá van a ser tremendas. Entonces ahí, en la mujer embarazada diabética tipo 1, el rango es igual que el normal. Miren, igual que este. No, perdón. Acá, sí, sí, es igual, igual. Nada más que acá, ¿por qué? Este target mayor. Perdón. Dentro de la hiperglucemia la podemos subdividirla en aquella más de 180, la mayoría, o en aquella más de 250. Ese es un tic muy específico de la hiperglucemia. En la embarazada no le permitimos el tip, ¿sí? Y aparte, miren el rango que le ponemos a la embarazada. Ojo, 140. Y acá estamos en el normal, es 180. Chenga, no hay Lola con la embarazada. Alto y estricto control. Alto y estricto control. Y acá tenemos embarazo gestacional y diabetes tipo 2. Peor son que las tipo 1, miren. Más control. Acá le exigimos un rango de 90%, ¿sí? 90%. Le dejamos muy mínimo de hiper y muy mínimo de hipo. Para tener en cuenta. ¿Ustedes ya usaron obstetricia o alguno? Recién empezamos esta semana, profe. Bueno, cuando andan por embarazo de alto riesgo, ahí van a estar todas estas chiquitas diabéticas, ahí tengan en cuenta esto, pueden charlar con la profe. Lo que pasa es que, bueno, ahí en el Madre y el Niño hay una diabetóloga que hace exclusivamente hipertensión y embarazo, ¿no? Perdón, de diabetes y embarazo. Entonces, probablemente la obstetra, no sé si la doctora Alonso o la doctora Bolome, manejen más específicamente este tema. Por ahí sí lo hace la diabetóloga que va y exclusivamente atiende este grupo de mujeres. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, volvemos a lo mismo. Y acá sí, el cuadrito dentro de la hiperglucemia, entonces en realidad es bueno, casi un 30, porque si tengo 70 acá y tengo 30 acá, ya no me queda nada para este. Por eso, ¿eh? Bueno, pero de todas formas, es muy poco lo que podemos permitir que sea mayor de 250. Ahí no sé, no, imposible. Acá si es más de 250 ya tenemos que poner la insulina, seguramente. Pero muchos de estos pacientes que se les indica tiempo en rango, la mayoría de estos tienen insulina, además, ¿no? Además tienen insulina. Bueno, lo mismo,
interpretación de los reportes de glucemia, checar la cantidad de datos que sea adecuada. Bueno, por supuesto, a la hora de leer los resultados hay que fijarse en muchas cosas. Si estaba bien colocado, etcétera. Todos los datos que te tira la computadora y que se lo baja el celular por Bluetooth. Y cómo evaluar la calidad de los datos. ¿Qué podemos considerar como datos confiables para evaluar el TIF? 70% de los datos de 14 días o el 100% de los datos de 10 días. ¿Sí? Ojo, este tema, esta medición no es permanente, pero la podemos hacer una vez por mes, porque en realidad es 14 días, la mitad de un mes, ¿no? Cuanto más se haga, obviamente, mejor control va a tener el médico y el diabético, por supuesto. Sobre todo el diabético se va conociendo él y va viendo lo que le está pasando. Bueno, acá están los informes. Esto lo voy a pasar porque ya está claro el objetivo. Objetivos terapéuticos del siglo XXI, el tiempo en rango, mayor o igual a 70%. Cuando más alto tiempo en rango tengamos, mejor. Ya acabamos de ver por qué. Disminuir la variabilidad de la glucosa, disminuir las hiper y la hipo, sobre todo, bueno, acá está hablando de las hiper, y acá está hablando de las hipo, y acá estamos hablando de alta estandarización de la hemoglobina estimada con el automonitoreo y amplia validación por estudios clínicos. Pero la realidad es que muy pocos pacientes pueden acceder a este control. Profe, Sí, querida. ¿por qué ahí en hipoglucemias hablaba como de niveles? Porque esto, las hiperglucemias de niveles son baja o muy baja. Lo mismo que la alta, mayor a 180 o mayor a 250. Ah, bien, bien. Bien, Sí, gracias. a eso se refiere. Bueno, esto seguramente ustedes ya lo vieron en terapéutica 1, y si no, deberían haberlo visto ahí, estoy casi seguro que lo vieron. Cómo actúan los análogos del GLP-1. Lo paso, esto es muy simple para repasar, y los beneficios que tiene, por supuesto, los análogos del GLP-1. Acá están en cambio este grupo, este es el otro grupo, estos son los análogos del GLP-1 y estos las gliflosina, los inhibidores de recaptación de glucosa por el tubo. Y fíjense en ustedes los grandes ensayos clínicos que se hicieron en diabetes, en insuficiencia cardíaca y en insuficiencia renal. ¿Qué droga utilizaron en los ensayos clínicos? Empagliflozina, dapagliflozina, dapagliflozina. Esta, en realidad, la dapagliflozina es la primera que salió y después salió la empagliflozina. Y entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Miren ustedes, mortalidad total, reducción del 32% en diabéticos, reducción del 17% en insuficiencia cardíaca y reducción del 31% en insuficiencia renal. Mortalidad total, ojo, total por muchas causas. Ahí va incluido el cáncer, bla, bla. Muerte por cardiovascular. ¿Sí? Reducción del 38% de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en diabéticos. Reducción del 18% en insuficientes cardíacos. Reducción del 19%, pero no significativa en enfermedad renal crónica. ¿Sí? O sea que no protege tanto la mortalidad en la enfermedad renal crónica, pero sí en la insuficiencia cardíaca y en la diabetes. Hospitalización por insuficiencia cardíaca, disminución de un 35%, en los diabéticos solo, disminución del 30% en los insuficientes cardíacos, disminución del 29% en los insuficientes renal. O sea, insuficientes renales que a su vez tenían insuficiencia cardíaca.
Evento renal no se midió acá, no significativa la reducción acá en insuficiencia cardíaca, y sí menos del 41% de eventos renales en los renales. ¿Ok? O sea, en estos pacientes les redujo el riesgo de eventos renales, pero no les redujo el riesgo de eventos renales a los insuficientes cardíacos y a los diabéticos. Infarto de miocardio, reducción no significativa en diabéticos. Bueno, no significativa y no determinada, al fin y al cabo, el infarto. Bueno, pero una cosa es reducción del infarto y otra cosa es reducción de la mortalidad. Lo más importante es la reducción de la mortalidad. Y del ACV, fíjense en ustedes que no significativamente acá aumentó el riesgo de ACV en diabéticos. Por eso siempre hay que leer bien todos los detalles. Por eso yo se los traigo a ustedes para que los tengan. Bueno, estos son nuevos fármacos que se están empezando a recomendar para usarse. Ahí está qué es el fármaco, cómo se usa, para qué sirve. Todavía no están muy promocionados y no se usan mucho. Así que esto lo voy a pasar, pero está en el PDF que les voy a subir. Y llegamos a la insulina. Y no sé por qué en las clases virtuales cada vez hablo más y no llego con los temas, porque son las 19:58 y nos vuelve a quedar colgado glucemia. Próxima clase, insuficiencia cardíaca, pero no se preocupen, tenemos tiempo en el cronograma del año y vamos a andar bien con todos los temas, así que este no va a quedar afuera, por supuesto, y un tema que no lleva más de 15 minutos. Entonces, se los prometo para la próxima clase. Dale, Doc. Un abrazo. Bueno, Bueno, profe. Chao, Un gracias. fuerte abrazo y ya les subo todo esto. Si es que ya vea, yo creo que ya lo subí, pero por las dudas, ya les subo todo esto que hemos visto ahora, ¿ok? bueno, profe. Que lo vaya bien. Chao, profe. Tengo un chat, pero están muy bien. No, porque hablo mucho. Bueno, sí, sí. Ok. Escuchen, antes que se vayan, ¿cómo van con los seminarios?